Bien, hermanos, en esta mañana quiero en primer lugar dar gracias a la iglesia que me da esta oportunidad de traer un mensaje. Tenía tiempo que no tenía este privilegio aquí en la iglesia de Ogden. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana no son miembros de la iglesia de Ogden? ¿Hay alguien que no sea miembro? Tenemos dos. ¿Pertenecen a otra iglesia o son amigos invitados por alguien? ¿Sí pertenecen? Muy bien. Ok. El resto son hermanos de acá de la iglesia, ¿verdad? Casi todos los conozco, aunque estoy un poco ciego y no veo mucho, pero sí los alcanzo a distinguir. Que estas luces acá lo encandilan a uno, ¿eh? Bien, hermanos. Saben, desde que el hermano Abimael, no lo veo, nos sentamos a preparar la lista de predicación, le pedí al Señor que por favor me dijera qué traerles en esta mañana. Y a la semana el Señor me dijo: este es el mensaje que quiero que lleves a la iglesia de Ogden. Un mensaje simple, hermanos. No traigo en esta mañana nada espectacular, pero es espectacular. Y espero que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes. El Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda hablarles, pueda tocarles y puedan sentir la necesidad que tenemos en este momento, como hijos, como padres, como esposos, como familia. Yo voy a presentar algunos supuestos, oigan, supuestos, hipótesis, ¿ok? Esto no es verdad. Sí he tenido un contacto con algunos de ustedes, pero no los conozco mucho en profundidad. Y con eso quiero hacer algunos supuestos y presentárselos en esta mañana, ¿ok? Yo quisiera empezar con la hermana Rosy. Pero esto es un supuesto, hermana, ¿ok? Un supuesto, aunque está muy cerca de su realidad. ¿Está bien? Todos sabemos que la hermana ha luchado y su familia por una realidad que se maneja en su hogar, que es la salud de su hija, ¿verdad? Todos lo conocemos. Yo le voy a hacer una pregunta, hermana. No quiero que me diga el por qué ni me explique, sino que me dé una respuesta. ¿Está bien? ¿Sí o no? Hermana, si le dijeran a usted, hermana Rosy, reúna a su familia y tomen una decisión, tenemos la salida, la solución para su hija, pero hay algo que usted debe dar. Tiene que entregar su linda casa y quedarse sin nada. ¿Lo haría? Ok. Samuel. Ahí está Samuel. No veo a Gaby. Oh, allá está. Imagínate, Samuel, que tu hija se desapareció. Tu hija se desapareció. Y de pronto tú buscas desesperadamente por todos los lugares y no la encuentras. Y preguntas y pones informes y la policía y no la encuentras. Y tú pasan los días y tú estás desesperado. Y de pronto recibes una llamada y te dicen: Samuel, aquí está tu hija. Hoy a las 3 de la tarde va a estar en tu casa. Son las 10 de la mañana. Pero a las 11
debes estar en esta esquina de esta avenida con esta calle. Y para que ella esté a las 3 de la tarde en tu casa, como te estamos diciendo, tú debes llegar a esa dirección a las 11 y te vamos a sacar un ojo. ¿Lo harías? ¿Sí? Ok. Un poco trágico, ¿no? Acuérdense que estos son supuestos, hermanos, ¿ok? Son supuestos. Narali. ¿Dónde está Narali? Allí está Narali. ¿Cuántos años te ha tocado de esfuerzo para alcanzar tu carrera, Narali? 5, más los 5 de tu high school, y de tu, más la primaria, porque si no tuvieras primaria no podías haber hecho. O sea, así que son como unos 16 años. Tu mamá desapareció. Y te dicen, Narali, te vamos a dar a tu mamá. Y yo sé que Narali le pongo su mamá porque sí ama a su papá y sí ama a su hermana y sí ama a su perrita. Pero Narali tiene su especial amistad con su mamá. Te dirían, Narali, te la vamos a devolver, pero tu memoria va a quedar en 0 con respecto a tus estudios. ¿Lo harías? ¿Sí? ¿Segura? Ok, Cristel. ¿Dónde está Cristel? Se me escapó, pero sé que me estoy yendo. ¿Dónde está Cristel? A Cristel le encanta cantar. Le encanta cantar. Es su más que su hobby, es lo que alimenta su alma. Ella está cantando todo el tiempo. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, todo el tiempo está cantando. A veces se levanta el abuelo y dice, ya está la cigarrita cantando. La cigarra, ¿se acuerdan de la cigarra y la...? Ok. Y yo le preguntaría a Cristel en esta mañana, si tu hermano Daniel está perdido en el mundo y que tú dejes de cantar representa tu salvación, nunca más vas a tener voz, ¿lo harías? Estos son supuestos, hermanos. ¿Ok? Supuestos. Y yo puedo seguir haciendo supuestos en esta mañana con más de uno de ustedes, presentándoles estas hipótesis. Y saben, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes diría sí. Hermana Isabel, ¿sí o no? Hermano Rendón, ¿sí o no? Supuestos como estos. Porque usted sabría en primer lugar que esa es la solución segura. Y que va a tener de vuelta lo que ama, lo que quiere, por lo que luchó. ¿Saben, hermanos? Hay otras realidades en nuestra vida que le está pasando exactamente lo mismo. Yo los invito a orar. Padre nuestro, aquí estamos en esta mañana y queremos que tú nos hables. Queremos que nos des tu Espíritu Santo, Padre. Queremos en esta mañana reconocer nuestra realidad, pero también deseamos encontrar la alternativa, la salida exacta para nuestra condición. Por eso estamos acudiendo a ti para que nos des tu Espíritu Santo y nos permitas, oh Dios, en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, tener la respuesta precisa a la pregunta que tú quieres hacernos. Así que ven y está con nosotros en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en los supuestos que yo acabo de
de hacer, mis queridos hermanos, hay realidades, y yo sé que hay realidades muy cercanas en la vida de cada uno de nosotros. Cosas que no te atreves a decir. En estos días, cuando vine para acá, para la iglesia de Ogden, estaban teniendo una reunión los maestros con los padres de los jóvenes, y había una preocupación. La preocupación era: ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes estudien? Porque ven que los jóvenes están luchando con el estudio de la Biblia. Y yo oí a los hermanos hablar y decir, y podemos seguir señalando, hermanos, algunas cosas que son bien puntuales en nuestra experiencia. Nuestros hijos van creciendo y como padres vemos algunas cosas que se van produciendo y como que nos los están sacando de nuestras manos. Y no hallamos qué hacer, hermana Paquita. ¿Cómo nos gustaría tener una respuesta contundente a una pregunta frente a esa realidad que nosotros pasamos? Pero saben, hermanos, yo quisiera apuntar un poquito más allá, porque hay situaciones en la vida espiritual de nosotros que se están sucediendo y que estamos en silencio, pero no hallamos qué hacer. No hallamos qué hacer. Y las luchas espirituales son terribles. Adicciones que están trayendo consecuencias en nuestras familias, en nuestros hijos, que las hemos mantenido por el tiempo, y sigue pasando el tiempo y seguimos con esas adicciones. Terribles consecuencias espirituales. Hay algunos que no lo reconocen, hay algunos que creen que es parte de la vida. Hay algunos que creen que el estar en una situación de crisis con mi esposa no afecta a mi vida espiritual, pero nos engañamos. Hay algunos que creen, hermanos, que estar en una situación de crisis con mi hijo no me afecta a mi vida espiritual. Yo sigo estudiando, yo sigo asistiendo a la iglesia, pero nos engañamos. Si tú y yo no podemos mantener una relación horizontal con quien vemos, con quien nos relacionamos, con quien podemos palpar, ¿cómo podemos tener una relación vertical con alguien que no vemos? ¿Será posible? Por eso en esta mañana yo le pedí al Señor, y el Señor me dijo: presenta esto. Bien simple, hermanos, bien simple. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque aunque nosotros vamos al ritmo de la vida que continúa, estamos viviendo un tiempo especial en la historia de este mundo. No vamos a decir que estamos en el fin del tiempo, pero estamos muy cerca del fin del tiempo. Estamos en el tiempo del fin y muy pronto estaremos en el fin del tiempo. Y cómo es tu vida y la mía, cómo es nuestro andar, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los elementos que más me preocupan en mi diario vivir. ¿Será que esto está afectando mi vida espiritual? Vamos a analizar un pasaje muy sucintamente, quiero decir, muy al punto. Un pasaje que ya conocemos, que lo hemos leído muchas veces, pero que en esta mañana nos va a hablar de esta realidad y de la salida que el Señor nos ofrece. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3. Una historia bien conocida. ¿Ok? Una historia muy, muy conocida. ¿De quién se habla allí? Ayúdenme. De Nicodemo. ¿Quién no conoce la historia de Nicodemo? Todos, ¿verdad? Todos conocemos la mayoría por lo menos. La historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, hermanos? Ayúdenme. Vamos a ubicarnos en la historia para después hacer las aplicaciones.
era un príncipe de los judíos. ¿Qué más era Nicodemo? Era un fariseo perteneciente tenía mucho dinero, era de la clase alta, pertenecía al Sanedrín, y la gente del Sanedrín recibía muchísimo dinero, porque eran unos complots tremendos, hermanos, que allí se realizaban. Era un servidor, ¿verdad? Un servidor, entre comillas, de la espiritualidad para el pueblo de Israel. Para el pueblo de los judíos, perdón. Allí estaba, judío, príncipe, y este príncipe, este maestro, porque era un rabí, y acuérdense que un rabí significaba que tenía seguidores, que aceptaban sus doctrinas, y que sus doctrinas tenían cierta, eran bien tomadas por la gente que lo seguía a él, ¿ok? Allí estaba Nicodemo una noche presentándose ante el humilde carpintero de Galilea. El maestro de Israel ante el humilde carpintero de Galilea. La característica que nos llama la atención siempre es que este maestro no fue a Jesús de día, sino en la oscuridad. Cuando nosotros revisamos el deseado de toda la gente para encontrar comentarios, él iba cubierto. Él iba cubierto. ¿Por qué si era un maestro de Israel? Él iba cubierto. Hermanos, esto nos señala que había una situación especial en la vida de Nicodemo que hacía que él no estaba bien, que no estuviera bien. Era el maestro de Israel, era un príncipe de los judíos. ¿Quién no desearía estar en el tope de la sociedad en la que vive? Sin embargo, había algo en la vida de Nicodemo que no le satisfacía, pero él no podía revelarlo. Él no podía decirlo, era demasiado humillante. Así que, ¿cuándo escoge ir al humilde carpintero de Belén? En la noche, cuando nadie lo viera, cuando no se descubriera la realidad que había detrás de ese corazón. Porque, mis queridos hermanos, aunque él no lo dijera, el presentarse ante Jesús estaba diciendo lo que había en su corazón, el vacío que había en su corazón. Y allí llegó Nicodemo. Yo me imagino que Jesús ya lo estaba esperando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí creen? Yo creo que Jesús ya lo estaba esperando. Y Jesús tenía la respuesta precisa para este príncipe de los judíos. Y allí le señala: Señor, tú eres alguien especial. Empieza reconociendo quién era Jesús. Pero todavía, aunque él quería, hermanos, todavía Nicodemo no acepta su realidad. Nicodemo acepta quién es Jesús, lo dice en voz alta, porque se lo dice a Jesús: si tú no fueras alguien especial no harías las cosas que estás haciendo. Pero todavía no acepta la realidad de su vida. Todavía Nicodemo está luchando, porque tal vez en su análisis él quería lograr que Jesús no se diera cuenta de lo que él estaba viviendo. Y esa es la realidad tuya y mía. Muchas veces nosotros vamos a Jesús, pero no queremos que Jesús se dé cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿A quién estamos engañando? ¿A quién engañamos?
Yo no sé cuál es la razón por la que tú estás en esta mañana aquí en la iglesia. Yo no sé si tú estás en esta mañana en la iglesia por costumbre. Yo no sé si tú estás en esta mañana en la iglesia por mantener una relación. Yo no sé si tú has venido en esta mañana porque tus padres te obligaron a venir. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana porque simplemente no tenías nada que hacer y dijiste, me voy a la iglesia. Pero hay realidades que tú y yo manejamos, espirituales, profundas, que nos están afectando y que nosotros preferimos no decirle a Jesús. Nosotros creemos que Jesús no se da cuenta. Encontramos a este hombrecito, a este hermano, a este líder frente a esta realidad. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Le preguntó Nicodemo a Jesús cuando Jesús le dijo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y tú, un maestro de Israel, y no sabes esto. Hermanos, porque es que las palabras son lindas, pero lo que significan las palabras muchas veces no es comprendido por nosotros. Aquella noche cambió radicalmente la perspectiva de aquel hermano. Aquella noche, mis queridos hermanos, Nicodemo encontró la respuesta a su realidad, porque llegó con el deseo de que Jesús entrara en su corazón, que llenara el vacío, que le diera respuestas a lo que él estaba viviendo. Y yo quiero decirte en esta mañana, es lo que tú y yo necesitamos, un real encuentro con Jesús. Yo no conozco tus realidades, pero Él sí. Yo no conozco tus luchas, mi querido hermano, pero Él sí. Tal vez acá haya alguien que pueda decir, yo no necesito nada, pero Él sí sabe lo que tú necesitas. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo? Y yo quiero decirte que si tú te acercas a Jesús en tu lucha, en tu vacío, Jesús tiene la respuesta exacta hoy para tu realidad. Es simple mi mensaje, mis queridos hermanos. Hoy no podemos permitir que siga pasando el tiempo sin que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús. Lo necesitamos como esposos para tratar bien a nuestras esposas. Lo necesitamos como esposas para tratar bien a sus esposos. Se necesita como madre para ser esa mujer virtuosa que engalane su hogar con tantas necesidades. Vuelvo a repetir, Jesús tiene la respuesta exacta para tu realidad hoy. Voy a hacer dos cosas más. Te voy a contar una historia que tal vez la has oído.
Y finalmente te voy a dar la oportunidad de que tú puedas decirle al Señor sí, mediante un canto. Cuenta esta historia de una familia feliz: papá, mamá e hijo. Pasó un tiempo y la madre en aquel hogar murió. Trajo tristeza y dolor para aquel padre y para aquel hijo. Así que el padre se aferró a su hijo y lo amaba con todo su corazón. Pero un día, el hijo tuvo que alistarse en el ejército e irse a la guerra. Antes de irse, hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer siempre él y su padre. Se sentaron en la sala donde tenían grandes pinturas: Van Gogh, Rembrandt, Picasso, Miguel Ángel, etc. Y disfrutaban contemplar aquellas pinturas. El joven se fue a la guerra. Pasaron los días. Un día le llegó a aquel hombre ya con años la triste noticia de que su hijo había muerto. Esto quebrantó más todavía aquel corazón. Luchó, pero cada día estaba más débil. Un tiempo después de aquella triste noticia, tocaron a su puerta. Cuando él abrió la puerta, era un joven soldado con un gran paquete en su mano. Señor, usted no me conoce, le dijo, pero yo conocí a su hijo. Él fue quien me salvó la vida. Él estaba rescatándome y una bala de un fusil atravesó su pecho y quedó allí muerto. Yo he hecho esto para usted. Y le entregó el paquete. El hombre abrió aquel paquete con cuidado. Era un cuadro de su hijo pintado por aquel soldado. El cuadro mostraba cómo aquel soldado había visto a aquel joven que había dado su vida por él. Cuando el padre lo vio y vio las características, salieron sus lágrimas. Como era un hombre adinerado, quiso pagarle, pero el soldado le dijo: no, ¿cómo puedo hacer yo eso? Por favor, acéptelo como un regalo. Su hijo hizo demasiado por mí. Gracias a él estoy vivo. Y entonces el padre, sin despedirse siquiera del joven y absorto en el retrato que aquel joven había hecho de su hijo, se fue hasta la sala donde estaban todos los cuadros y colocó el retrato del hijo en el lugar central. Cada persona que venía a visitarlo, lo primero a ver sus pinturas, lo primero que él le mostraba era el cuadro de su hijo. Pasaron los años y aquel hombre murió. Había un testamento. Debía ser todo subastado. Se puso el día y allí estaba el subastador con su martillo
llegaron en aquella oportunidad mucha gente, adinerados, a buscar los cuadros que iban a ayudarle a hacer inversión en sus colecciones. Los Van Gogh, los Picasso, los Miguel Ángel, etc. Todo se preparó y llegó el momento de la subasta. El subastador golpeó la mesa con el martillo y empezó la subasta. Y dijo: el hijo, ¿quién quiere el hijo? Hubo silencio. De pronto se levantó una voz que dijo: no queremos eso, queremos a los Van Gogh, queremos a los Picasso. El subastador, tranquilo, volvió a repetir: ¿quién da $100 por el hijo? ¿200? La sala seguía en silencio. De pronto el murmullo comenzó entre ellos, molestos porque querían las grandes inversiones. El subastador siguió ofreciendo: el hijo, ¿quién quiere el hijo? Por allá atrás se levantó el viejo jardinero y dijo: doy $10 por el hijo. $10 por el hijo. ¿Hay alguien que dé 20? Dijo el subastador. ¿Hay alguien que dé 20? Nadie respondía. Y otra voz se levantó: termina de vender ese, queremos los Remembrance. El subastador continuó: $10 por el hijo. ¿Hay alguien que dé 20? A la 1, a las 2. Vendido el hijo por $10. El subastador dio 3 martillazos y se levantó. De pronto hubo un gran murmullo en la sala y empezaron las quejas: ¿y los otros cuadros cuándo los va a ofrecer? Entonces el subastador se detuvo y les dijo: señores, cuando me llamaron para esta subasta, me dieron un testamento que debía leer solo cuando llegara este momento. El dueño de todas estas propiedades y de todos estos cuadros dejó estipulado en su testamento que quien comprara al hijo se llevaba todo. ¿Es aplicable esto para tu vida, mi hermano? ¿Saben lo que dice Primera de Juan 5:12? El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo te hago una pregunta, mi querido hermano. ¿Quieres tú al Hijo? Solo Él puede moldearte. Solo Él puede hacer los cambios necesarios. Solo Él puede hacer que tú y yo veamos nuestra realidad para presentársela a Él. Y entonces así, en sus manos, como el barro en las manos del alfarero, Él nos va a modelar. Él nos va a formar y aún nos va a romper y a hacernos nuevos si es necesario. Si es necesario, Él va a hacer lo que tenga que hacer con tu vida y con mi vida. Pero tú necesitas, y yo, permitirle al alfarero que nos forme.